Bueno, pues en esta ocasión nos reunimos aquí nuevamente, yo sé, Sí. para hablar de un tema muy importante y que está como luego, como dirían, como muy en boga, Ajá. que es el narcisismo. Y para ello vamos a utilizar esta bonita jaula. Más adelante les explicamos por qué, pero en general vamos a tocar como algunos puntos que tienen que ver con cómo entender los movimientos de este fenómeno que sucede en el ser humano. Y lo más importante y lo primero que voy a mencionar es que mm, si ustedes se fijan o si se ponen a pensar, siempre estamos diciendo tal persona es narcisista, esta persona es muy narcisista, es que Ajá. no sé qué. Entonces, como que es una palabra que luego está utilizada de una manera como muy como al tanteo o como de manera indiscriminada la decimos. Okey. Y lo que vamos a hablar aquí es que justamente el narcisismo no se trata de algo que tenga que ver con la personalidad o que sea una característica o que yo sea muy narcisista o tú, yo sé. Más bien el narcisismo es algo que es una parte fundante del ser humano, o sea, fundante, Ajá. o sea, es decir, que es una parte que nos estructura. Entonces, en ese sentido, pues todos seríamos narcisistas. O bueno, al menos no todos, sino más bien las personas que en el desarrollo, ¿cómo decirlo? Psicoanalítico llegan al punto en el que el suyo sí se estructuró Ajá. y se estructuró con un narcisismo. Sí, así es. Eh, E incluso en esto que mencionas de que está muy en boga, Ujú. de pronto, de hecho, yo te decía, es que creo que vale la pena que lo empecemos a hablar, que lo platiquemos, porque yo me veo a mí misma así como, ya nunca vuelvas a utilizar esa palabra en la clínica, porque entonces el trabajo que voy realizando con alguien más, Ajá. de pronto se vuelca hacia, no, es que yo no soy narcisista, porque todos los narcisistas son tóxicos, porque lo que me he encontrado en redes es que el narcisismo está mal y es horrible y eso, o sea que va a tener como unos tintes curiosos y que son descriptores de personalidad, como vas diciendo. Ajá. Pero entonces necesitamos preguntarnos qué pasa con ese narcisismo, de qué nos sirve, o sea, incluso de dónde surgió esa palabra, quién la empezó a estudiar, o sea, cómo llega hacia los ámbitos clínicos el poder denominarle a alguien de esa condición, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, sí, que creo eh, ese término se originaría del mito, ¿no? Ujú. Bueno, o lo podemos explicar a partir de ahí, Rastrearlo. rastrearlo del mito de Narciso, Ajá. que tú hace ratito hablábamos, ¿no? Antes Sí, de empezar a grabar sobre este episodio del mito sí. donde... Sí, o sea que incluso es un tema precioso, o sea, como que ahí tendríamos que ir y venir entre algunos episodios que hemos estado hablando bastante de la imagen, pero que en su momento los padres de Narciso se fueron a consultar al oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos le dice, bueno, su hijo va a tener la condición, la característica fenomenal de ser hermoso, va a ser muy aclamado por muchas personas, pero cuidado con que lo dejen que se pueda llegar a ver en su propio reflejo porque ahí va a tener su mayor condena. Y bueno, entonces a partir de ahí conocemos ese mito de Narciso se ve en el río y entonces queda totalmente y prendidamente enamorado de sí mismo a partir de su imagen. Ajá. Y entonces a partir de ahí podemos, o sea, a partir de ahí Freud se dio cuenta, rastrea y lo trae hacia la clínica para decir, es que pues el narcisismo va a implicar algo muy importante en el desarrollo psíquico.
Sí, sí, o sea que pues es algo estructural, pues, o sea, de que se estructura el yo. O sea, el narcisismo es eso, cómo se constituye el yo, pero a partir de la relación especular con el otro. Ujú. Especular porque pues hay un espejo, como en el mito de Narciso, que se ve en el agua y el agua hace efecto de espejo. Ajá. Entonces, o sea, es eso, que el narcisismo no es algo que se vaya a originar por la maduración biológica, sino por la relación con el otro. Y Ajá. aquí es donde entraría el tema de la jaula, ¿no? Sí. Porque justamente el narcisismo pues da una forma, digamos, como la jaula da una estructura Sí. y contiene. Vas a dar un contorno Ajá, de algo, o sea, como lo que está adentro pasaría a ser, para darnos como ejemplos ilustrativos, que sería el psiquismo y lo que contornea, dices, el cuerpo, dices, todo lo que nos da límites, nos estructura, sería, pues pensándolo en esta jaula, y es... Vamos a ver por qué también una jaula, sí, una jaula, ¿no? Pero también lo podríamos pensar hasta con un huevo, que pues la parte de adentro y su cascarón, pues pasaría a ser el contorno del cascarón, lo que le estructura. Y si no, un poco qué caos, ¿no? sí, sí, o sea, porque, o sea, si eso no se estructura, que sería como en el caso del autismo o Ujú. de cierta psicosis, pues ahí sí no se alcanza a desarrollar el narcisismo, no se alcanza a estructurar y entonces queda en algo como muy cerrado, ¿no? Ajá. Y entonces ahí pasa a tener como un sentido el hecho de que esté en una jaula y es una jaula abierta. Ajá, Eh, Porque al final de cuentas, pues bueno, claro que un huevo no se puede quedar de por vida cerrado. O sea, si se ujú, queda cerrado, pues ahí es su final, su punto final. Entonces, bueno, por eso acá Magritte pinta ese más allá de ese huevo y además Magritte pintó a partir de nada toda esta bonita formulación de transformaciones, pero esa jaula abierta implica que es necesario que haya una posibilidad de salida hacia ajá, algo más allá. Y entonces vale la pena que empecemos a hablar qué pasa con el narcisismo y lo cerrado y hasta esa condición que ya mismo Freud lo va mencionando, desde entonces empieza a describir clínicamente de cómo el narcisismo tiene que ver con los extremos, ¿no? ajá, O sea, la pureza o la putrefacción, lo perfecto o lo terriblemente caótico, y que ajá. son polos opuestos, polarizados, dirían por ahí en clínica. Sí, Ajá. entonces justamente los extremos, ¿no? Lo cerrado y lo abierto. Entonces aquí, digamos que para poder crear, que era lo que tú decías hace ratito, para poder ir más allá, pues hay que salir de ese narcisismo, hay Ajá. que ir más allá de la visión propia y pues no quedarse cerrado, digamos, sino poder compartir con el otro, poder Ajá. hacer cosas con el otro. Y por eso Sí. hace ratito mencionábamos, ¿no? Que que si, que si el mundo tuviera la característica de ser un narcisismo cerrado, pues entonces no habría como paso a la cultura. Y de ahí se pueden desencadenar otros temas, que es esto también, siempre de esta relación, De que pareja. de pareja o gracias a la cual se constituye el narcisismo, que es Sí. tú y yo y tú, pues Ujú. de ahí también surge luego la agresividad, la rivalidad, como un efecto de lo cerrado, ¿verdad? Ah, sí. Sí, claro. Que sería algo, Como otro polo extremo. ajá, Sí. que Sí. sería algo parecido a lo que pasa en las guerras. Sí, claro. Así como o Eh, yo tengo razón o tú tienes razón. ¿Qué hay ajá, entre los dos si no es solo la guerra? la guerra, O que me des la opción. Y que es algo que nos catapultaría directo hacia el tema del amor.
O sea, y lo cerrado y lo abierto y las posiciones extremas. Ahorita nada más me gustaría retomar en los extremos, pues, ¿qué pasa también en los vínculos de pareja o de más personas cuando se le busca al otro la perfección, como quiera que la perfección se entienda? Pero si de repente esa persona tiene una fisura, tiene una falla, una situación de promedio, entonces ahí ya no. Y entonces un narcisismo cerrado sería decir, si ya tienes esa falla, no hay posibilidad de construir algo, menos posibilidades culturales para que nos permitan construir diferentes formas de vincularnos, quizá. Sí. Sí, claro. O sea, que digamos como una manera de entender un poquito más esto, es decir, el narcisismo es muy importante porque nos estructura, Sí. nos da un yo y nos permite el vínculo con el otro, Ajá. pero también hay un punto donde es necesario salir Sí. de ese narcisismo para que se pueda conformar pues el lazo, ¿verdad? Ah, sí. Con el otro. Ajá, y más que solo, o sea, y de preferencia de un otro que tampoco esté volcado hacia su propio narcisismo, porque también dentro de las situaciones extremas es no escuchar a más nadie ni ver a más nadie que como yo veo y como yo escucho y como yo estoy entendiendo el mundo y interpretando el mundo. Y que luego aparecen esas cosas como de, bueno, pero ¿cuándo me preguntaste? Ajá. Bueno, pero es que yo lo veía de otra forma, es que no me escuchaste cómo te estaba hablando, que ya lo hemos planteado en otros momentos, pero que es importante sí mantenerlo e incluso me encanta, yo que tengo temas para dormir, Freud hizo que para dormir el retraimiento al narcisismo, al yo, va a ser uno de esos fenómenos donde sí va a ser importante que esta estructura, la estructura de cada persona, se haya un retorno hacia sí mismo para decir, a ver, acá sí necesitamos regresar a nuestra casita interna que soy todo yo, el yo, ajá, para irnos a dormir y acurrucar bien a gustito, etcétera, ¿no? O sea, hay otras formas, pero esa es como la más palpable que nos vamos a poder encontrar, donde ya el narcisismo no es el extremo de decir el narcisismo es malo, ajá, sino el narcisismo es parte de lo que nos estructura como seres humanos ajá. y nos permite también convivir y no desbordarnos frente al otro necesariamente. Claro, sí, exactamente. O sea, como que no podríamos decir que solamente algunas personas son narcisistas o que no. O sea, creo que más bien todos como seres humanos Preferentemente. tenemos preferentemente tenemos que estar estructurados con un narcisismo, ¿verdad? Sí. Más bien aquí el tema es si estás abierto en ese narcisismo a convivir con los otros o te quedas como en un narcisismo cerrado. Sí. Que a lo mejor sería lo que luego se ve con esto es que tú eres bien narcisista. Sí. Pues más bien tienes un narcisismo cerrado. Porque pues narcisistas todos, bueno, todos excepto los psicóticos, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí. Es que ahí por eso preferentemente narcisistas. ajá. Y que pues ahí sería el tema de que más allá de un checklist de a ver si encajas o no encajas, porque eso también serían polos extremos. Claro que el chiste es identificar si vas a hacer el chiste de, ay, es que te ves como un narcisista, que nada más tú quieres tal cosa, tú nada más te ves ahí. Pero otra cosa es genuinamente decir clínicamente si ahí hay un narcisismo que requiere entenderse. Y bueno, de hecho, en la clínica y sus fases clínicas, también, bueno, al menos desde el psicoanálisis, hay trabajos para desmontar, abrir, ir abriendo estas puertitas que luego Ajá. hay narcisismos que están así enquistadísimos. O sea, no solo es la jaula y la jaula cerrada, sino que encima de la jaula hay un recubrimiento de, Están de enterrados. concreto y luego encima del concreto hay toda una estructura de metal. Y Bueno, así. un narcisismo muy, muy cerrado. Muy cerrado. Sí. Entonces, pues bueno, creo que son los puntos como más importantes para hablar de este tema. Sí.
Ya después podríamos momento, hablar sí. en otro momento de la diferencia que hay con la psicosis, ¿no? O por qué decimos por qué los psicóticos no podrían ser narcisistas. Sí. Pero Ujú. sí, un tema como muy interesante. Sí, para permitirnos pues ir más allá de lo que construimos y que a veces a partir, sí, de la nada, el chiste es buscar crear y eso es remitirnos a la cultura, o sea, en libros, en películas, en formas que permitan la construcción con el otro y Ujú. que no nos vayamos solo hacia polos extremos y que si hay como temas que implican, no sé, es que implican fragmentaciones o rupturas, pues ahí Sí, ya nos estamos yendo, o sea, habrá que cuestionarnos. Si solo hay dos opciones, o sea, cuando menos hay que preguntarnos, encontrarnos tres posibilidades, al menos. Y ajá. luego ya vemos. Hablarlo mucho, ¿verdad? Sí, pensarlo, crearlo, buscar Ok. maneras. Sí, pues qué padre, Jessie. Aquí Pues, platicar con la jaula, desde mi ajá, jaula abierta a tu jaula. desde nuestras jaulas. Y pues bueno, sería todo O pieles o cascarones también. ajá, por el día, bueno, por este tema, por el día de hoy. Y ya después estaremos hablando de otros temas. Sí, platíquenos si les gustaría plantearnos algo diferente, algo que les llame la atención, O si tienen etcétera. alguna duda o si dicen, no, no es cierto eso que dijeron. Ujú, sí, estamos abiertos. Ah, bueno, adiós.